Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de la Asociación Mexicana de Yoga Iyengar, como todos los viernes en punto de las 12 del día. Me siento muy contenta y muy complacida de estar en este espacio y en este momento, porque tenemos un gran invitado. Estamos de manteles largos. Liz, ¿cómo estás? Muy bien, Adri, muy contenta y como tú misma lo acabas de decir, bueno, estamos de manteles largos, tenemos un gran invitado desde India, él es Virendra. Virendra, gracias por haber aceptado nuestra invitación y bueno, vamos a hablar de cosas maravillosas con él. Claro. Bienvenido. Virendra, bienvenido a este espacio y bueno, pues muchísimas gracias, nos sentimos muy agradecidas contigo y bueno, pues vamos a entrarle al tema. Yo creo que a todos nuestros radioescuchas les gustaría saber cómo empezaste este camino del yoga. How did you start in your path of yoga? Thank you so much for inviting me, first of all. I'm glad to see you and glad to see you online. And I hope to see you soon in Pune also, first of all. Thank you so much. En primer lugar, gracias por la invitación, gracias por tenerme online y espero verlos a todos online la otra semana y por supuesto en Pune en algún momento. Por supuesto. To the question now. So I have a background where I started yoga as a kid. I went to the institute in Pune as a kid because there was a children's class. I think I was about the age of 9, and that's when I first entered the institute. Empecé a venir al instituto cuando era un niño, creo que tenía unos 9 años y había una clase para niños y esa fue mi primera entrada en el instituto. You would be surprised that at first I was only going there because I had friends who were also going there. Les sorprenderá saber que al principio, en realidad, empecé a venir solo porque tenía amigos que participaban de las clases. It was my mother who actually took us to this class. My whole motive was to meet friends on a Sunday morning. It was not really yoga, to be honest. Fue mi madre la que me llevó al instituto por primera vez y mi primera motivación en realidad era ir a encontrarme con mis amigos en clase, no tanto ir a hacer yoga. So at first it was just a Sunday morning activity and we really enjoyed coming together and doing some acrobats, I would say at that time. En realidad lo que nos gustaba era juntarnos para esta actividad de domingo y divertirnos y hacer como estas acrobacias. And then slowly I started gaining a little interest in what this was about, because if you come to the institute, you see Guruji's pictures all over the institute doing various asanas. I think they're from Light on Yoga, some of them, and some of them are also from other series where he had different photo shoots. So that really intrigued me to see that this is the possibility that one can be part of, one can undertake, one can do so many things. So that really interested me. Y lentamente me fui interesando en de qué se trata todo esto. Si ustedes van al instituto van a poder ver fotos por todos lados. El instituto está como empapelado con fotos como de Light on Yoga y también de otras series de fotos que le tomaron a Guruji. Y me empezó a interesar a ver cuál era el alcance, hasta dónde podía llegar todo esto. And then there were also a few meanings behind why we are doing asanas and what asanas we are doing. So that really was interesting for me, which led me to look into a little theory aspect also of yoga, look at the stories that the Indian history has, look at the stories that are portrayed in the Indian culture, that and how they relate to yoga. So it all came together and I was really interested in all of this coming together, which made me stick around. Luego me empecé a interesar en el significado de las asanas que estábamos practicando, me empecé a interesar
en las historias detrás de las asanas, en la teoría, en lo que se transmite en las historias, en la filosofía de la India, y todo eso empezó a, de alguna manera, a, Cautivarlo, ¿no? sí, a cautivarlo, y todas estas cosas se reunieron, estas cuestiones se reunieron, perdón. Wow. Y Virendra, a mí me gustaría preguntarte, ¿en qué momento decides dedicarte por completo a dar estas clases maravillosas a los niños, de tenerlos entretenidos? ¿Y en qué momento fue que dijiste, esto es mío, este es mi camino? When did you decide, did it become your path that you would teach these wonderful classes to the children, in which you have to keep them somehow entertained and having fun? And when did this become your calling? I need to recall when it became my calling. I think it was very natural to just fall into the class, and it was part of my life, the children's class on Sunday. So it was a very natural growth when one of my teachers asked me to conduct a few asanas going onto the platform. And then eventually I started taking 15 minutes when, for example, the students were going for full arm balance near the wall, and the remaining students who are in the center were supposed to do something. I started conducting those small groups in that big class. And that is how it naturally became, I started teaching in that manner, and eventually took a few more classes. Creo que tendría que hacer un poquito de memoria de cómo fue el camino, pero porque fue realmente un crecimiento muy natural, muy orgánico, como fui llegando a esa posición. De hecho, hubo tan solo algún día que mi maestro me pidió que condujera algunas asanas en la plataforma, y luego alguna que otra vez me pidió que aparte un grupo de niños para que hagan el paro de manos, y así fue yendo como muy orgánicamente a algo que siempre fue en mi lugar. Siempre fue en mi lugar ese espacio de la clase de los domingos. Claro, claro. Qué increíble. Claro, y Virendra, yo digo, es todo un reto darle clases a los niños, de verdad, o sea, yo que también me he dado clases a niños, híjole, es todo un reto, le he contado aquí muchas veces todas las anécdotas y todo lo que pasé, y bueno, los niños me enseñaron absolutamente todo, creo, ahí hice la maestría, porque es difícil. Entonces, ¿cómo mantienes a los niños en la clase de yoga? ¿Cómo es? ¿Cómo los mantienes interesados en la clase? No, aparte allá son como 60 chiquitos practicando. ¿Es correcto, no, Virendra? How many children are there in the class? Oh, when I started, there were about, I think, 60 or 70 children. But now at one point, we had around 130 children in one class. And sometimes we also split those classes. Cuando empecé eran 60, 70 y han llegado a ser como 130, y en algún punto empezamos a dividir la clase. So Adriana asked, it's such a challenge teaching children, and children have taught her everything. Like she's done her master's whenever she had to teach children. So she's asking how do you manage to keep them interested and focused in the yoga class? How do you do that? I think children have different types. In me, what I mean is they have different interests. So many children have different interests, and the whole point is that you just speak their language to them. So you just speak in their language. They sometimes talk about what they would be talking about in schools, classes, here and there on the playground.
So it all Yep. becomes a very playful and fun coming together. Los niños tienen distintos intereses y es como se trata de intentar hablar su idioma. Entonces, apelar a los temas que les interesan a ellos, los temas que tal vez hablan entre ellos en la escuela, y que se trate de un encuentro divertido y juguetón. So at that tender age, the children learn with their eyes. This is what Guruji always said. And when they learn with their eyes, your actions will catch their attention. So you have to be moving. You have to be you have to be dynamic, and you also have to keep them sharp and on their toes. A esa edad muy temprana, Guruji siempre decía que los niños aprenden por los ojos. Entonces, son las acciones propias que deben llamar la atención de los niños. Y entonces hay que mantenerse siempre en movimiento, siempre dinámicos, siempre mantenerlos bien filosos y como andando. So when you show them many things, they try to repeat. And in that fun act, you can start introducing a little yoga. Cuando se les muestran muchas cosas, los niños repiten lo que uno muestra y en ese acto divertido, ahí a poco se empieza a introducir algo de yoga. Es fascinante. O sea, yo realmente nunca he tenido la oportunidad de darle a chiquitos, creo que fue una vez, pero fueron a dos, o sea, es nada. Pero ha de ser súper divertido porque los niños son muy espontáneos, ¿no? Y toda esta energía que traen te la transmiten, asumo, ¿no? She's saying that's so much fun because children are so spontaneous and all this energy that they carry, they actually bring it to class. Exactly. So they are a big, I would say, big energy house. And that is on the teacher on how you can channelize their energy, keep them entertained, and make them want more and more to do. Mm-hmm. That is how I think you can, have a good children's class where it is going to be worth getting the children into the children's class. Los niños son como un gran reservorio de energía y depende mucho del maestro cómo puede canalizar toda esa energía y volverlo divertido para que los niños, se mantengan en la clase y, quieran volver. Claro. Sí, fíjate, Virendra, que aquí luego cuando invitamos a maestros que dan clases a los niños, tenemos muchos comentarios en base a cuál es la edad ideal para que un niño entre a una clase de yoga. What is the ideal starting age for children? So an ideal starting age would be around 7 or 8. We usually start classes at 8 at the institute so that the body is well formed by then. And that before that, the body is still forming and there is a little tenderness. So when the body is well formed, the children also have a different cognition of their own body. Until then, it is not recommended because they don't understand what is happening. So one is somebody instructing them or just asking a few things or asking them to repeat. And the other is their body also forming well. So around 7 or 8 is a good age to start with. La edad ideal es alrededor de 7 u 8. Antes de esa edad, los cuerpos están todavía un poquito blandos, un poquito blandos, todavía no están bien formados y no tienen tanto conocimiento de su cuerpo, tanta conciencia de su cuerpo, entonces eso se cruza con alguien viniendo a darles instrucciones y entonces no da resultado, y a partir de los 8 años se supone que ese conocimiento y esa coordinación están más establecidos y con un cuerpo un poco más formado. Claro.
Virendra, yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos acercar la práctica de Iyengar, del yoga Iyengar a gente que no conoce el método? Porque mucha gente escucha Iyengar y nos tienen como encuadrados de que son muy rígidos, muy aburridos, ¿no? ¿Cómo podemos acercar a la gente al método? How can we get Iyengar yoga to people who don't know the method at all? Because we have been labeled as boring or rigid. How can we convey a different message and bring new people in? I think all the dynamism that you can keep with Iyengar practices that we have, especially like, see, in general, children would tend to follow if you move from one asana to the other asana quickly. So if you keep that dynamism, it's going to be helpful in classes. Also, there has to be a natural, that is up to the teacher, of course. It has to naturally come that whoever the pupil is starts following the teacher. Si se puede introducir todo el dinamismo que se pueda a las clases, en general, en relación a los niños, por ejemplo, volviendo a los niños pueden seguir bien cuando se mueve de una postura a la otra. Y entonces eso también se puede introducir. Claro. And when we refer to youngsters or adults who are, say, in high school, who are just, graduated, or even youngsters who are working and going afresh into the world, them too, what attracts that particular crowd is what is also a trend, for sure. Apart from that, if one can convey that this is something which is going to add value, then that really works. For example, a little dynamism in asanas, a little challenge, as well as a lot of movement definitely attracts that age group. Like the gym, for example, you'll see so many people wanting to go to the gym. And Iyengar practice of yoga has so many things that go far beyond that little equipment in the gym. So one just has to navigate through this dynamic aspect and convey that. En relación a los jóvenes adultos, se puede transmitir algo que tenga que ver con las tendencias que están dando vueltas, o por ejemplo, hay tantos jóvenes interesados en el fitness, en el gimnasio, y entonces hay muchos elementos de la Iyengar que en realidad van mucho más allá que esas prácticas de gimnasio, pero poder transmitir ese tipo de desafíos y de actividad y de dinamismo se puede transmitir a las clases también para convocar a ese público más joven, de adultos jóvenes. ¿Y a los adultos mayores? And older adults. And the older ones also, yes. Once in a while, you should do a class which demands that dynamic movement, just to see the range of things that Iyengar Yoga has to offer. Los adultos, tal vez no menos jóvenes, digamos, también cada tanto deberían tomar alguna de estas clases como para al menos experimentar cuál es el rango del tipo de experiencias que están disponibles en el método Iyengar. Claro. Oye, bien, me gustaría mucho que platicaras, bueno, ahorita que estamos hablando de los jóvenes, ¿no? En esa edad donde son, que empiezan con los cambios hormonales, en que ya no quieren hacer nada, ya no les interesa nada, quieren hacer otro tipo de cosas. ¿Cuál sería el tip, o sea, que tú dices, para hacer el método y la práctica de yoga atractivo? ¿Qué sería? ¿Qué sería ese tip para que los jóvenes estén como interesados en este tipo de yoga, en hacer yoga? What would you suggest? What would be like your magic tip to attract
the youngsters, when these youngsters whose hormones are changing, their bodies are changing, and they don't want to, maybe they're a little lethargic and they don't want to do anything, they're not interested in anything, the teenagers. So what would be your suggestion to keep them or to call them on to yoga? Well, see, my idea or the way I go about it, I talk in their terms. So if there was a football match last night, I talk about the football match in class. Yo les hablo en sus términos. Por ejemplo, si hubo un partido de fútbol la noche anterior, les voy a hablar del partido de fútbol. For example, Cristiano Ronaldo had that header, which was simply way amazing. It was some more than 3 meters off the ground, and nobody could reach that height. So we start doing jumpings in class, just like that. Entonces, por ejemplo, estuvo ese, ¿cómo se dice? Cabezazo de Cristiano Ronaldo, que fue altísimo, que fue como un récord de más de 3 metros de alto. Y entonces, en relación a eso, empezamos a saltar, por ejemplo, en la clase y a practicar saltos, con eso en mente. So once you start getting their attention, then you can continue with your dynamic movements, because at that age, everybody loves, they are wanting and craving to do dynamic movements. It is just the name tag which stops them. A esa edad tienen, en realidad, una vez que captamos su atención, ellos tienen muchas ganas de hacer estos movimientos dinámicos. Lo único que los ahuyenta es esta etiqueta, la etiqueta como del yoga. Also, the more and more youngsters come to the class, it becomes the talk amongst them, which obviously influences them to do more and more, to have more and more people come together to do that. Mientras más jóvenes vengan a clases, se convierte como en tendencia entre ellos, lo cual ayuda a que se queden interesados y que más personas vengan, más aún. Como si fuera moda. Claro, como una moda. Because, like a trend. Like a trend, because at that age, they are very smart. They are very smart at that age. They know what is good and what is not good, except it's just sometimes little hiding. A esa edad ya son muy inteligentes y saben exactamente lo que es bueno y lo que no es bueno, solo que a veces se esconden. And like Adriana said, since there are hormonal changes, they are very sensitive also at that age. They are feeling new things. Y como están con cambios hormonales, a esa edad se vuelven muy sensibles, están sintiendo cosas nuevas. So as a teacher, one has to just tap that and attract that crowd to do certain activities in yoga, like if you're doing maybe a continuous round of standing poses from one to the other, then you're going for full arm balance, then you're going for Shirshasana, inversion, and so on and so forth. That is going to keep them on the toes for sure, but also have an enhanced sensitivity in life in general. So that is going to attract them for sure. Si uno llega a hacer como una secuencia, por ejemplo, de pasar de una postura de pie a la otra y luego del paro de cabeza al paro de manos, esto les va a traer, y además los va a traer la idea de tener una sensibilidad aumentada para la vida. At the same time, if you do beyond their capacity and their range, that is also going to be a mood off, or that is also going to be turning the spark of yoga off. So you have to balance between... Si se hacen por encima de sus capacidades, eso sí los va a, de alguna manera, desatraer del yoga. Les va a bajar la chispa
de atracción al yoga. So you have to have a balancing act between these two. Hay que encontrar ese equilibrio entre el desafío y no estar tratando de dar por encima de sus posibilidades. Y hablando de esto de los desafíos, ¿cómo empezamos a entrar a estas nuevas posturas más avanzadas? Es para mí, pues bueno, es un gran desafío, ¿no? Yo creo que imposible llegar a ello, pero ¿cómo te vas adentrando a estas nuevas posturas muchísimo más avanzadas? Obviamente después de haber tenido varios años de práctica de pues todas las niveles 1 o 2, pero ¿cómo vas adentrándote a estas nuevas posturas avanzadas? Speaking of challenges, how do you move forward and deepen yourself into these more advanced asanas? For the youngsters? ¿Para los jóvenes o para él en su práctica? In general. Para ti. For you. Okay. So can you repeat the question? Can you ask again? So how do you move forward into more advanced asanas? Well, starting with the basics, if the foundation becomes strong and firm, then all progress becomes a progress in further advanced asanas, which are so-called advanced asanas, becomes a little effortless. So, si las bases y los cimientos están sólidos y están fuertes, entonces el progreso de alguna manera, a las llamadas asanas más avanzadas, en realidad debería volverse como sin esfuerzo. So when the foundation is strong, then you can just navigate through many asanas, many challenges also. Cuando los cimientos están fuertes, se puede navegar a través de muchas asanas sin problemas. So that is one of the beauties of Guruji's teachings, that he has taken it from the basic to the so-called advanced. Esa es la belleza de las enseñanzas de Guruji, que fue desde lo más básico a lo llamado avanzado. Es como que tu cuerpo te lo pide. It's like your body is asking you for that progress. True, yes. It is sí, also verdad. The body, absolutely the body asks for that range, increasing the range. And that is the call to move from the basic to a little more. I say so-called advanced because Tadasana is one of the toughest asanas, is what Guruji said. So that's why so-called advanced is what you're referring to. Ese llamado en el cuerpo es lo que es, digamos, esa necesidad de aumentar como el rango el rango. Y me refiero una y otra vez a esto, a las mal llamadas asanas avanzadas, porque Guruji continuamente decía que Tadasana es una de las asanas más difíciles. Claro. Claro, y bueno, Virendra, déjame les platico aquí rápidamente a los radioescuchas que yo estaba en una de las clases de Barbie, de la maestra Bárbara Vélez, que está aquí ahorita acompañándonos con la traducción, excelente maestra, y de repente en una de las clases aparece Virendra, y yo dije, wow, qué padre, bueno, pues vamos a darle a la práctica, y de repente, de la nada, ya estábamos en Mayurasana, con las manos. Yo decía, ¿cómo pude lograr eso? ¿No? Y entonces es justo lo que decías, ¿no? Que va siendo como una progresión y obviamente también ya llevas una práctica, pues ya de años. Pero también dar las clases a los niños, a los jóvenes, yo creo, Virendra, que te ha dado un estilo muy particular, porque trabajar con los niños te vuelve mucho más creativo, mucho más, tienes como más imaginación de dar cosas. Entonces, yo creo que ya has creado un estilo propio. ¿En qué momento dices, ahora les voy a dar a los adultos
o talleres también, me imagino que sigues con los niños, pero ¿en qué momento dices, también les voy a dar a los adultos? Y creo que para los adultos puede ser una gran experiencia y bueno, pues, invitarlos al taller que vas a tener aquí en Zoom en México a fines de octubre. Va a estar 29, 30 y 31 con nosotros. De julio. De julio, de julio. De julio, perdón. Entonces creo que es muy atractivo el estilo que has logrado. Adriana is saying that you have certainly developed your own personal style of teaching, because teaching children will make you certainly more inventive and creative, and this conveys in your teaching when you teach adults, that somehow when she took this one class with you, somehow out of nowhere, you went from one thing to the next, and somehow she was for the first time doing Mayurasan, Padma Mayurasan. So, so when did you, how did you come, when did you decide to start teaching adults? How did you come to teach adults after teaching children for so long? Got it. So teaching children was a very natural endeavor at the Institute. And then once I was called by this group of medical doctors over here to give just a presentation, and which led to having a class with them, and which led to having a class on a regular basis. And now the doctors come to the Institute also. They take different classes at the Institute also. So it was, I think, just an opportunity which came by, and with Geetaji's support, with Guruji's support, that became something which I also explored a few years ago. And I think from the children's class, the adult, you want to translate first for a while, yeah. Entonces, hace unos años se acercaron al instituto. Yo ya venía dando clases a niños, que fue algo muy natural para mí. Y se acercaron un colectivo de médicos a quienes tuve que darle una charla, como una presentación sobre el yoga, y de esa charla nos llevó a que les dé una clase, y luego, bueno, se dio así, con el apoyo de Guruji, con el apoyo de Geetaji, para darle a este grupo de médicos que de hecho hoy en día, esos médicos hoy en día vienen al instituto y toman distintas clases, es decir, continúan. And so then thereafter, I started also informally teaching the groups that I used to work with. I started teaching my friends, started teaching just roundabout, just doing and experimenting, and that led to teaching adults eventually. Luego informalmente empecé a enseñarle a las personas con las que trabajaba, a mis amigos, a los que estaban por ahí, y bueno, eso fue llevando naturalmente a empezar a enseñar a adultos, así, experimentando de a poco. And also Geetaji had given me the responsibility to eventually start teaching a few classes to the adults. So that definitely was on one of my biggest responsibilities. So that is how it happened. It just happened. Geetaji simplemente me dio la oportunidad de empezar a enseñarle a unos grupos de adultos, y bueno, simplemente ocurrió. Fue una gran oportunidad de parte de Geetaji. Virendra, y ahora platícanos del taller que vamos a tener aquí en la Ciudad de México por vía Zoom. Bueno, va a ser un taller pues muy, muy, muy interesante y muy intenso, me imagino. Platícanos. Could you tell us about the workshop that we will have next week? That will certainly be very interesting and very intense. Very intense. Okay. Yes, sí, porque si estás acostumbrado a tener clases con niños, pues nos vas a sacar al niño interno, ¿no? If you're used to teaching children, you're going to get the child from within us. Yes, I will definitely try my best.
to bring the child in all of us on to the playground, if I may call this. But definitely the workshop which I'm invited to will have different aspects, a little dynamism, and also understanding what a superposition of yoga would be in asanas and different aspects of yoga. So I invite everybody to join in next to next weekend to have a taste of a little dynamism and a balancing act. So I wanted to, if I had to call it something, I would say it's from a balancing act to a balanced act. Me gustaría que, por supuesto, que vamos a tocar algunas cuestiones de dinamismo, pero me gustaría que se transmita las distintas cuestiones que se superponen en una asana, no solo la cuestión del dinamismo y cómo podemos pasar de lo que está llamando, hay un juego de palabras, pero como un acto de equilibrista, hacer equilibrismo al equilibrio. Digamos, de estar equilibrándose al equilibrio. Interesante. Bueno, pues qué bien. Entonces, pues reiterando y diciendo que el maestro va a estar aquí con nosotros el 29, 30 y 31 de julio, o sea, tienen ya poquito tiempo para inscribirse a este taller y darnos la oportunidad de tomar la clase con el maestro Virendra. Y bueno, no nos gustaría irnos sin preguntarte, porque a todo mundo le preguntamos, ya es como la pregunta obligada, de qué opinas de las clases de Zoom. What do you think about Zoom classes, online teaching? What do I think about online teaching? I think it has its own advantages, its own disadvantages. Definitely the class scenario in which we have people around is different than online. The advantage of online teaching is that nobody else is around you, so you have better self-reflection. I feel that is there. Apart from that, tiene sus ventajas y desventajas las clases online. Una, sin duda, estar con otras personas en el escenario de una clase presencial tiene su cosa, pero cuando estamos solos tomando una clase online, tiene la ventaja de que hay una mucho mejor capacidad de autorreflexión, porque estamos solos sin nadie alrededor. So apart from being convenient with time, being convenient with doing it from different parts of the world, this I think is one of the major advantages of online classes. Además de la ventaja, por supuesto, del tiempo, que se ahorra tiempo, de poder participar desde cualquier parte del mundo, pero esta es la ventaja que me parece más importante. Claro. Y aparte me imagino... Perdón. No, go ahead, sorry. As a teacher, just this last line I would like to give is, as a teacher, it challenges oneself to use the creativity, and it demands you to convey what you want to convey in a very creative way, because you are not close to them and they may not have props at an appropriate support. So it is I think it's a positive thing that it demands the teacher to implement this creativity and this sensitivity. Creo que es algo muy positivo que le demanda al profesor o profesora volverse más creativos, porque los alumnos están ahí, están solos por su cuenta, a veces no tienen soportes, no tienen props, y tenemos que lograr poder transmitir claramente lo que queremos transmitir, y eso a veces demanda una enorme creatividad, y eso considero que es algo positivo, esa demanda de creatividad.
of course, not denying the advantages of close proximity of offline. All this, of course, without not overlooking the close proximity and its advantages of offline. Por supuesto que hay que todo, sin subestimar todas las ventajas de la cercanía y de las clases presenciales, la proximidad en las clases presenciales. Claro. Virendra, yo te quisiera preguntar, ¿cuál ha sido el mayor reto con el que te has afrontado en una clase? ¿Cuál ha sido tu mayor reto? What has been your biggest challenge that you've faced during a class? A biggest challenge during a class. I think every class is a challenge and that keeps you on the toes. So I need to think about the biggest challenge. Creo que cada clase es un desafío y te mantiene en estado así súper alerta, pero tendría que pensar cuál puede haber sido el desafío más grande. Well, I can say that in every class, giving the whole picture is a teacher's challenge, and when one succeeds in giving the whole picture through the intricate details, that is a very fulfilling challenge. Creo que lograr transmitir como, de algún modo, por decirlo de algún modo, toda la película de lo que queremos transmitir con todos los detalles más intrincados, cuando eso ocurre, es un desafío, es muy satisfactorio. Claro, mira, Virendra, tenemos algunas preguntitas aquí en un chat y preguntan que si el taller va a tener algún tema en específico o va a ser un tema general, como que qué vamos a ver en el taller. They're asking on this chat group whether there's a specific theme or a topic for the workshop, or is it a general theme? My vision and my mission or my aim would definitely include exploring Iyengar Yoga, and I would say that every asana has a balanced act. There is a balanced condition, which is a superposition of many aspects, just like any situation in life. So this workshop will include the transition from the balancing act, where you're putting the efforts to be balanced, to the balanced act in an asana. Creo que mi visión o mi misión o mi objetivo de este taller es poder transmitir ciertos aspectos del Iyengar Yoga, y así como en cada situación de la vida donde se superponen distintas cuestiones, lo mismo ocurre en las asanas, y cómo pasamos de un estado de estar forzosamente buscando equilibrarnos a un estado de equilibrio. Esa transición es lo que me gustaría trabajar. Qué bien. Y mira, también hay otra preguntita aquí, que si hablas en tus clases de filosofía, si vas a dar algo de filosofía. They're asking if you, in your classes, if you talk about philosophy, if you refer to any philosophical topics in your classes. Yes, indeed. In fact, I think any classes in that manner, weaving of or a weaved condition of many aspects. So philosophy, or adhyatma as we call it, which is not the literal translation of philosophy, but adhyatma is bound to come. So it is all part and parcel coming together. So it's not just that I... Yeah, go ahead. Es todo un
tejido, o un entretejido que se teje a sí mismo en cada clase. Digamos, conceptos que vienen de la Vietma, que no se traduce literalmente como filosofía, pero bueno, ahora la estamos usando así, que eso simplemente acontece en la transmisión. Virendra, So no, sorry. So yoga would happen if everything comes together. So of course, it will have aspects of all realms of yoga and all faculties coming together. Que por supuesto la clase va a contar con todos los distintos aspectos, los distintos ámbitos y las distintas facultades que están implicadas en el yoga. Todo esto va a estar entretejido en la clase, necesariamente. Va a estar increíble. So if I just give you coffee, if I just give you milk, and if I just give you sugar separately, you will not enjoy a good cup of coffee. And I humbly quote Prashant Iyengar, Prashant Guruji, who always says this in class, that tea or coffee, if I give it to you separately here and there, will you be able to enjoy coffee? Of course. Humildemente querría citar a Prashant Iyengar, que siempre dice esto en clase, que es que si yo les doy, por ejemplo, para tomar una taza de café, les doy el café por un lado, la leche por el otro, el azúcar por el otro, o para el té les doy la leche por un lado, las hojas de té por el otro, no van a disfrutar el té como tal, no van a disfrutar la taza de café como tal. Se disfruta cuando todo se une. Es correcto. Virendra, pues creo que ya estamos justo casi en el tiempo y se me fue rapidísimo, pero antes de que nos vayamos, me gustaría ¿qué mensaje nos deja para los radioescuchas? Obviamente la invitación para el taller dentro de 15 días, pero ¿qué mensaje? What message would you want to convey to the listeners as an invitation for the workshop? I think that yoga, a subject which has a long tradition, has many facets and many aspects. So I invite all listeners, I invite all participants to this workshop to explore yoga in a way where we are trying to inculcate all the faculties coming together of yoga, of life. So yoga for life, life for yoga would be my message to the listeners, that let us all come together to explore yoga and see what it has to offer for us. Los invito a todos los participantes, todos los radioescuchas, a explorar el yoga para la vida y la vida para el yoga, y así como en la vida es una superposición de varios aspectos, lo mismo ocurre en el yoga y se trata de cómo todos estos aspectos se encuentran. So I encourage everybody to come for this 3-day workshop. Our beloved Guruji, our beloved Gita ji, Prashant ji, and Abhijata have given us abundance, and all I will try to show, I will try to impart in these 3 days a picture of where we can go from here. De toda la abundancia que nos ha dado Guruji, Gitaji, Prashantji y Abhijata, trataré de impartir de alguna manera hacia dónde se puede ir con todo esto. Pues muchísimas gracias, Virendra. Y pues bueno, se nos fue rapidísimo el tiempo y bueno, quedan cordialmente invitados el próximo 29, 30 y 31 de julio, de 8 de la mañana a 10:30, va a estar con nosotros el maestro Virendra. Y bueno, pues qué gusto que estuvieras aquí con nosotros, te estamos eternamente agradecidas y muchísimas gracias, fue todo un placer escucharte y bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos el próximo viernes, Liz.
Mil gracias, Virendra, mil gracias. Nos vemos en Mil 15 gracias. días. Y estuvo increíble la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you so much. Muchas gracias y muchas gracias a que estuvo Barbie con nosotros en la traducción apoyándonos. Muchísimas gracias, Barbie. Y bueno, Gracias nos a ustedes. vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, chao. Thank Bye. you. Ciao, ciao. Chao, chao. Bye, bye.